Vamos a empezar a hacer una serie de videos de los huesos de la columna vertebral. El conflicto emocional en general de la columna vertebral y de los huesos es la desvalorización. En este video vamos a empezar con las vértebras cervicales, las cuales son 7, y hoy hablaremos del conflicto emocional de la primera vértebra, la vértebra cervical C1, también llamada atlas. El cuello está formado de vértebras cervicales. La primera es la vértebra C1, la que une la cabeza con el resto del cuerpo. Esta es la vértebra cervical atlas. En general, la columna cervical nos hablan de la comunicación y la desvalorización intelectual. Ya en el futuro hablaremos de la columna dorsal, que tiene que ver con la personalidad, y la columna lumbar, que tiene que ver con desvalorización sexual en términos generales. La vértebra cervical 1 nos habla de la flexibilidad, cuando una persona es flexible o no es flexible emocionalmente, en su manera de pensar o de actuar, de aceptar o no aceptar la realidad o las opiniones de los demás. El dolor cervical nos habla de falta de apoyo emocional o falta de amor de la otra persona, o así lo siente la persona. Cuando hay molestias cervicales, nos habla de una incoherencia de la persona. Tiene que ser uno congruente con lo que se hace, con lo que se piensa y con lo que se actúa. Cuando hay una incongruencia entre lo que se hace y lo que se piensa, va a haber problemas en la columna cervical. Si yo hago una cosa y pienso de otra forma diferente, se va a presentar este problema de molestias en la columna cervical. La vértebra C1 está relacionada básicamente con la lengua y con el cerebro. Tenemos que ver la anatomía y ver los nervios que van hacia esa área. Se afecta cuando hay una estrechez o rigidez mental, lo que podríamos decir de ideas fijas, obsesivas. Cuando la persona se desespera por su miedo, negatividad o desesperación, va a haber más rigidez en el cuello o en la nuca. Va a haber dolores de cabeza y problemas en el sistema nervioso. Si recordamos algo de Hammer, veremos que es la tercera etapa, el área ectodérmica. De aquí se desarrollan los huesos. Y repito, tiene que ver desvalorización en la comunicación, en el habla, en la forma en que nos relacionamos con las demás personas. En esta afección de la vértebra cervical y en relación a la comunicación, pues es cuando hay una alteración en la comunicación con injusticia, con falta de libertad o de paz, cuando hay una impotencia para expresar la comunicación. Por eso tiene que ver básicamente con la lengua, el lenguaje. De tal manera que se afecta cuando hay que, entre comillas o simbólicamente, agachar la cabeza, un símbolo de sumisión o humillación. El atlas o la C1 tiene relación con la cabeza, el cerebro, el oído interno y medio, la pituitaria, la glándula pineal y el sistema nervioso simpático. El neurovegetativo está compuesto de simpático y parasimpático. Emocionalmente, la bioneuroemoción o descodificación tiene que ver con la depresión, con la comunicación espiritual o con las personas que tienen una idea y no se atreven a expresarlas. Vale la pena comentar cuando veamos la C2
que puede haber una correlación entre la C1 y C2, la vértebra cervical 1 llamada atlas y la vértebra cervical 2 llamada axis, que tiene que ver con la pérdida de hijo. Tiene que ver la C1 con mis proyectos, quién soy, qué quiero hacer en mi vida, qué va a ser de mi vida. Si esta vértebra me duele del lado derecho, necesariamente tengo un conflicto de no sentirme escuchado por mi familia, pareja, padres, hijos, con la sensación de que nadie me hace caso, nadie escucha mis consejos. Si me duele la vértebra cervical C1 del lado izquierdo, tiene que ver con no sentirme escuchado en el ámbito social, con mi jefe, compañeros de trabajo, amigos, vecinos. Es una sensación de nadie me escucha, nadie me hace caso, nadie oye mis consejos. Nota, como estoy hablando en selfie, este es el lado derecho, nada más que se ve al revés, y este es mi lado izquierdo. Pero por estar la cámara enfrente de mí a la inversa, podrán decir que estoy señalando mal lado derecho y lado izquierdo. El tratamiento consistirá en la cuestión emocional, bioneuroemoción, descodificación, revalorizarse, poder comunicarse con las demás personas, respetar la opinión de los demás y aceptar que los demás no acepten su propia forma de pensar, sus ideas, reconocer que somos personas individuales. Y en la parte física, la mejor terapia es la terapia neural en el área del atlas, como lo vamos a ver en este momento. La aplicación de la terapia neural en la vértebra cervical C1 o atlas es muy sencilla. Utilizamos procaína. También se puede aplicar terapia con ozono. Entonces le pedimos al paciente que levante el cabello. Desinfectamos. Localizamos la apófisis transversa del atlas y inyectamos la procaína al 1%. Volteamos tantito hacia la izquierda, localizamos la apófisis transversa y inyectamos. También podemos inyectar en la línea media. Esto va a lograr una recalcificación. Cuando hay desvalorización, va a haber una descalcificación de los huesos, en este caso la C1 o atlas. Después de haber inyectado la terapia neural o el ozono, ahora lo que corresponde es alinear la vértebra, hacer un ajuste quiropráctico. Vemos hacia dónde está desviada la vértebra cervical atlas y hacemos un ajuste quiropráctico en esta forma. Y ahora del otro lado. Y eso va a alinear y va a ajustar la vértebra, la va a acomodar en su posición normal para descomprimir nervios, músculos, etc. Resumen: la columna cervical tiene que ver con la cuestión intelectual y de desvalorización. La C1 es llamada atlas y tiene que ver básicamente con el sentimiento de la comunicación entre los demás, entre lo que pienso de mí, si me escuchan, si no me escuchan, y desvalorización intelectual como profesionista, como estudiante, como una persona que se dedica a expresar lo que él piensa, lo que él siente y no se siente valorizado. Muy bien, pues en el siguiente video veremos la vértebra cervical 2, 3, 4. Son 7 vértebras
cervicales. Muy bien amigos, les habló el doctor Coutinho. Nos vemos en el siguiente video.